Daniel, Bueno, sí, aprovecho un Antonella. poco de silencio. No, para presentarme simplemente, para que me vean. Bueno, mi nombre es Antonella y voy a ser la tutora del curso, como bien presentó Daniel, y la clase pasada no pude estar porque estaba ocupada con una clase, pero a partir de ahora podría estar en las clases y sobre todo en lo que es el recorrido virtual que ustedes van a ir haciendo por el curso. Si cualquier consulta, pueden mandarme mensajes a través de la plataforma. Gracias. Bien, y Antonella también, en todo caso, si podés ahí en el chat dejar un Ujú. correo electrónico Vale, buenísimo. para que tomen nota. Así también si hay alguna otra consulta que no se pueda canalizar por el aula virtual, lo hacen directamente al correo. Ujú. Bien. Respecto a la dinámica del curso, nosotros propusimos en esa primera clase unas consignas de participación en un foro virtual, que como dijimos en esa misma primera clase, también lo íbamos a dejar disponible recién a partir del lunes siguiente, que era el lunes después de Semana Santa. Y ahí veo que están haciendo alguna consulta, ya Antonella después la toma y la responde. Que tenía que ver con algunas tendencias, algunas que habíamos señalado, que habíamos conversado, vinculadas específicamente con la educación superior universitaria, y que ustedes consideraban que debían tenerse en cuenta o que sería importante, relevante tenerlas en cuenta al momento de iniciar un proceso de planificación en una institución universitaria. Bueno, recibimos diferentes participaciones al respecto. José, te voy a pedir si podés desactivar el audio porque está como haciendo un poquito de interferencia. A ver. Ok. Ahí estamos. Bueno, hubo varias participaciones, aquellos que aún no incorporaron alguna participación, les pedimos que por favor lo hagan. Acá simplemente muestro algunas de las varias participaciones que hubo vinculada con este pedido o esta consigna de identificar tendencias. Algunas estuvieron en línea con lo que se había presentado en el PowerPoint de la clase, sobre todo esto de la tendencia a la aceleración de migración a nuevas tecnologías que aparecieron en varias de las intervenciones, o de la reducción de las distancias, que nosotros graficamos como la interconexión global en tiempo real. Aparecieron otras, como por ejemplo la importancia creciente que está teniendo la medición y los índices que aparecen en los diferentes rankings internacionales, y que en cierta medida también está en línea con un proceso, podríamos caracterizarlo más amplio, que es el proceso de internacionalización de la educación superior universitaria, ¿no? Otra de las tendencias también marcada y que la presentaron y la evidenciaron con algunos datos es la masificación de la educación superior, o el acceso creciente y sostenido de cada vez más estudiantes a carreras universitarias. Y también, bueno, aquí aparecen nuevamente algunas ya señaladas, aparece como predominante esta idea de aceleración del proceso de migración a nuevas tecnologías, que entiendo que nos atravesó a todos, nos atraviesa a todos, y que quedó mucho más marcado luego de la pandemia de los últimos 2 años. Aparece también, nos señalaron también, algo que habíamos conversado en la clase, que tenía que ver con la compartimentalización de la educación superior universitaria, la idea de mercantilización de la educación universitaria. Esto que estoy pasando, que está copiado acá en el Word, son copia de las intervenciones que hicieron ustedes en el foro, con lo cual
las pueden consultar, las pueden ver directamente también en el foro. Esto es, lo presento simplemente como para señalar que predominó en las intervenciones que hubo el apunte o el señalamiento a varias de las tendencias que señalamos en la clase, pero también aparecen así algunas nuevas, sobre todo me llamó la atención que aparezca y me parece que está bien que así sea, la creciente importancia que tiene la internacionalización y que en muchos casos también se evidencia más allá de las movilidades internacionales que pueden tener nuestros docentes, nuestros estudiantes, o la posibilidad de tener trayectos compartidos con otras universidades extranjeras, como pueden ser doble título, cotutelas o carreras conjuntas. Esta relevancia que está teniendo en los últimos años, por lo menos aquí en América Latina, algo que estaba mucho más presente ya tal vez en los sistemas universitarios de Europa o de América del Norte, incluso de algunas regiones de Asia. Digo la importancia de los rankings como muestra por parte de las universidades de en qué lugar están posicionadas en alguno de los diferentes rankings que se publican o que existen, ¿no? Es muy común cuando uno tiene una visita de algún colega de una universidad extranjera que cuando presenta o hace una presentación de su universidad, una presentación institucional, lo primero que muestra en alguna diapositiva es la ubicación de esa universidad en algún ranking y la comparación con otras universidades de su país o de su región. Algo que, bueno, en nuestra región, como señalaba al inicio, está teniendo tal vez alguna relevancia, pero que es más reciente, ¿no? Ahí José señala que quiso cargar su participación en el foro, pero sí, tenía fecha de cierre, creo que era Ayer, sí, 0 horas. ayer inclusive, así que a partir de hoy ya no se podía cargar, Vamos pero a ver habría si que lo podemos extender el habilitar plazo. nuevamente para que puedan cargar. De todos modos, si alguno quiere complementar lo indicado en su participación en el foro, o si quiere agregar algo o hacer algún comentario al respecto, tomémonos este momento como para hacer algún aporte en ese sentido. No sé si alguno quiere plantear algo, señalar algo. Como que tenemos baja iniciativa para participar. Esperemos que vaya cambiando, porque si no nos vamos a cansar siempre hablando. Bueno, si alguno quiere hacer un comentario, me interrumpe, no hay ningún problema si quedamos en la primera de las clases, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con los contenidos que tenemos previstos para hoy. Nosotros en la clase pasada nos centramos mucho en hacer una introducción general, obviamente, como corresponde a una clase introductoria de un curso, y en ese sentido hicimos un pantallazo muy general de lo que es el planeamiento, ¿no? Lo que es el planeamiento en las universidades. Habíamos planteado que si bien se puede hablar de elementos comunes en cualquier proceso de planeamiento, hay variaciones o diferentes modos de entender la planificación, y centralmente la planificación en instituciones universitarias públicas, ¿no? Y así como hay variaciones entre cada una de las universidades que llevan adelante procesos de planeamiento,
también hablamos, y así está en el programa, en la unidad 1, de dos grandes modelos de pensar el planeamiento en América Latina en general, digo, la planificación en instituciones públicas, más allá de que sean universidades, y caracterizamos o nominamos esos dos modos de entender el planeamiento como planeamiento normativo por un lado, y el planeamiento estratégico por otro lado. Entonces, un poco la idea de la clase de hoy es retomar esos conceptos y a partir de allí avanzar en una comparación de esos dos tipos ideales, si se quiere, de pensar la planificación. Resaltar esto que hablábamos también en la última clase de que cualquier proceso de planificación necesariamente va a implicar una síntesis de estos dos modelos, y plantear también algunas variaciones con respecto a esos dos modelos, y en una tercera variante, podríamos decir, que se identifica con los planes de desarrollo institucional, que como vamos a ver, a diferencia de la planificación normativa o la planificación estratégica, tiene también un componente específico, al igual que las otras dos también tienen su propia especificidad. Y traemos esta idea de plan de desarrollo, planeamiento en función del desarrollo institucional, porque fueron y son, modelos que tuvieron y tienen mucha presencia en algunas universidades nacionales. Entonces, a ver un segundito que veo la... Bien, no estaba viendo la... Entonces, yo quiero asegurarme de que estoy grabando la clase. Sí, estoy grabando la clase. Bueno, entonces, nosotros, y estos son algunas filminas que ya estaban presentes en el PowerPoint de la clase pasada, en la presentación de la clase pasada, y de ahí me parece importante retomar como para arrancar y continuar con la clase de hoy, ¿no? Entonces dijimos que el planeamiento, en su concepción, tiene elementos comunes, es decir, uno puede pensar que cualquier proceso de planeamiento, a partir de la misión que tiene una institución y sobre un diagnóstico, un relevamiento de déficit o brechas, proyecta una serie de acciones en pos de grandes objetivos institucionales a largo plazo, a mediano largo plazo. A pesar de esos elementos comunes, existen variantes acerca de cómo se conciben, ¿no? esos modelos de planeamiento. Y esas variaciones obedecen, entre otras cuestiones, a el objeto que puede tener el planeamiento, el grado de participación que pueden tener los distintos actores vinculados con el proceso de planeamiento, cómo es el momento de instrumentación del plan. A ver, un segundito que... Daniel, vos podrías mutearla, sí, yo le escribí, pero no ha visto el mensaje. Yo no tengo la capacidad, pero vos seguramente como host, sí. Ahí está. Bueno, ahí se escucha. Hola, bueno. Perdón, buenas tardes. Sí, yo recién pude tardes. Conectarme. Horacio. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no, Horacio, que recién te conectaste, estábamos retomando un poco lo que habíamos planteado en la clase pasada, o hasta donde habíamos llegado, y estábamos señalando esto de que si bien cuando uno habla de planeamiento puede pensar en elementos comunes dentro de esos procesos de planeamiento, también
la planificación o el planeamiento fue entendido desde diferentes modelos y diferentes concepciones al momento de su implementación, ¿no? Acá tomamos uno de los textos que tienen ustedes como bibliografía, que es un texto de mucha referencia en materia de planeamiento, que es el texto de Carlos Matus, que hace esta diferencia entre planificación normativa y planificación situacional o planificación estratégica, y en donde a lo largo del texto el autor da cuenta no solamente de los momentos en los cuales la planificación o el planeamiento empieza a tener presencia en las instituciones públicas en América Latina, y lo ubica obviamente en un momento muy concreto, que es fines de la década 50, pero sobre todo a partir de la década 60 y de la mano de un organismo que es el ILPES de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que fue un poco el ámbito desde el cual se empieza a promover sobre todo el planeamiento en las áreas económicas de los diferentes países de América Latina, ¿no? Y que esa primera introducción del planeamiento y de la planificación tuvo una fuerte impronta, como decía recién, en las áreas de planificación de las políticas económicas de los países. Entonces, el planeamiento normativo aparece en ese contexto muy asociado a la planificación en las áreas económicas. Y aparece de la mano de lo que Matus y muchos otros autores señalan como una planificación de tipo normativo, ¿no? Una planificación en donde hay un fuerte peso de los formalismos sobre la práctica de la participación, ¿no? Como ustedes ven así señalado en la filmina, y tomando un poco una cita de Andretich, que es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ella en un texto caracteriza a la planificación normativa como una metodología y un conjunto de técnicas especializadas instrumentadas por expertos y destinadas a establecer los mecanismos normativos para alcanzar los fines que se establecen. Desde esta concepción o de esta primera concepción aparece esta importancia o esta impronta de el deber ser, ¿no? Es decir, lo normativo identificando con lo que debería ser de la institución, y con una planificación en donde tiene una gran importancia, una gran preponderancia el componente técnico, ¿no?, por sobre la participación. Ese componente técnico, y como conversábamos también en la clase pasada, tiene una alta preocupación por la adecuación medio-fines, ¿no? Es decir, se parte de la concepción de que los fines que se plantea esa institución pueden definirse o caracterizarse claramente y de manera bastante objetiva y sin demasiados inconvenientes. Entonces, si esa claridad o esa definición precisa de las grandes metas es posible, también sería posible identificar las diferentes variantes, diferentes proyecciones o diferentes formas, medios, entre paréntesis, para alcanzar esos fines. Y en esa planificación normativa aparece también esta idea de un actor que planifica, que tiene un alto componente técnico y que está por encima o que es externo a la rutina diaria de esa organización, ¿no? Es decir, aparece en esta idea de unidades de planeamiento, planificación, que al tener un alto componente técnico, por ahí no le dan demasiado peso a las variables o a la dimensión más política, si se quiere, o estratégica del planeamiento, y
como se señala allí, y tomando también una cita de Carlos Matus, el actor que planifica está fuera o sobre la realidad planificada y no coexiste en esa realidad con otros actores que también planifican. Eso lo señalamos también en la clase pasada, digamos, y no es casual que se dé también en ese contexto, y que la variación del planeamiento normativo sea la forma en la cual el planeamiento se empieza a pensar en las organizaciones públicas en América Latina. Digo, tiene una fuerte impronta de lo que es el positivismo, ¿no? El positivismo científico, y sobre todo algunos postulados o premisas básicas, como por ejemplo de la posibilidad de producir un conocimiento objetivo, o la objetividad del conocimiento científico, y la posibilidad de que quien investiga esté un poco ajeno o disociado de esa realidad que investiga, ¿no? Eso llevado al plano del planeamiento, vale la redundancia, significa que existe la posibilidad de que un actor planifique sin estar inserto en la rutina diaria de ese proceso de planificación. Matus caracterizaba esto, y también lo toma Andretrich, como la planificación a partir del plan libro. Es decir, esta idea de que en algunos documentos se pueda reflejar objetivamente y claramente cuáles son las grandes metas o los grandes desafíos de una institución, y al mismo tiempo se pueda detallar rigurosamente cuáles serían las diferentes estrategias o medios para alcanzar esas grandes metas. Y también implica asumir o partir del supuesto de que hay un posible planificador, o que es posible llevar adelante ese proceso de planificación a partir de funcionarios eminentemente técnicos que se tengan que dedicar básicamente a el seguimiento de aquellas acciones que fueron planificadas para alcanzar esos objetivos. Entonces, por eso aparece así la idea del elemento central como el plan libro, ¿no? Esa idea del plan libro es como una metáfora o algo que intenta graficar el hecho de que todo lo que se realiza puede estar claramente definido ex ante. Acá, y volviendo a alguna cuestión que ya dije, digamos, en este tipo de planificación se parte del supuesto de que el objeto de planificación, los desafíos de la planificación, se pueden recortar claramente. Se pueden definir sin controversias. O sorteada la controversia, tener claridad sobre el rumbo a seguir, y que en principio ese rumbo a seguir es conocido y compartido por todos. Es decir, el supuesto de que es posible alcanzar algo así como un consenso general acerca de hacia dónde debemos ir, y al ser posible eso, también es posible identificar y seleccionar los medios más convenientes dentro de las diversas alternativas para alcanzar esos objetivos o esas metas. Nosotros señalábamos también en la clase pasada de que cuando uno define un fin, un objetivo o una meta, siempre hay diferentes medios para alcanzarlo, ¿no? Y la opción entre los diferentes medios o entre las diferentes estrategias, implica seleccionar entre alternativas que combinan diferentes recursos para poder alcanzarlos. Desde la planificación más de tipo normativo se señala que
no solamente es posible identificar y analizar cada una de esas alternativas, sino que quien decide o quien tiene que elegir esa alternativa, que en última instancia es una combinación entre elementos técnicos y políticos, lo hace sobre alternativas que en principio también son racionales, es decir, entre alternativas que han analizado las diferentes variables, los diferentes recursos con que cuenta la organización para alcanzar. Sí, me parece que Margarita levantó la mano. Sí, posiblemente en estos casos, digamos, donde tenemos una planificación normativa, lo más probable es que los actores o quienes tengan la responsabilidad de cumplir con ese planeamiento no lo puedan hacer o no lo puedan cumplir plenamente, ¿no? Porque al ser elaborado por una persona externa o que no comparte todo lo que es el movimiento de la institución, digamos así, desde adentro, por ahí definen acciones que no son posibles de cumplirse, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, digamos, a ver, solo que señalaba, y haciendo también un reconto un poco cronológico y muy apurado, es que el planeamiento cuando empieza a permear o cuando empieza a ser adoptado por las instituciones públicas tiene esta filosofía o este impronta, ¿no? Es decir, las primeras formas en que se empezaron a introducir lógicas de planeamiento al interior de las instituciones públicas tenía estas características y que obviamente tiene toda una influencia de la forma en que se planificaba en las dos grandes potencias de la época, si se quiere, ¿no? En Estados Unidos, por un lado, ¿no? En donde la planificación tuvo un rol muy importante en la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la planificación para justamente llevar adelante una economía de guerra, y así cobraron mucha relevancia justamente ciertas instituciones que partían de esta lógica de racionalidad exhaustiva como un modo de planificar lo público, de gestionar lo público, ¿no? Así aparece, y creo que lo hemos nombrado en la clase pasada, aunque no lo tengo muy presente, una institución muy importante que es la RAND Corporation, RAND, la sigla en inglés, Research and Development, de investigación y desarrollo, que era como un tanque de pensamiento y que tuvo mucha influencia en la forma de pensar la planificación en los procesos de políticas públicas o de gestión de lo público, sobre todo en ese contexto. Y la otra fue, bueno, la planificación centralizada más propia del bloque de la Unión Soviética, ¿no? Donde ahí sí había intentos de planificación centralizada de diferentes órdenes y diferentes dimensiones, ¿no? De hecho, también señalamos que esa idea de planificación cuando se introduce en América Latina se le cambia hasta el sentido de la palabra para no asociarla tanto también a la planificación más centralizada a la Unión Soviética, ¿no? Por eso se habla de planeamiento y no de planificación. Pero justamente, y en línea de lo que señalaba Margarita, digamos, una de las primeras limitaciones que mostraron este tipo de modelos fue el excesivo peso de lo normativo, del deber ser, de este supuesto de que un planificador externo o que sobrevuela la institución y desde un componente eminentemente técnico se puede planificar una institución o una organización compleja como lo es cualquier organización pública. Entonces, ante esas primeras limitaciones y ante limitaciones también que se evidenciaban en los supuestos de los que partía esta concepción de la planificación, centralmente el supuesto de la racionalidad exhaustiva, ¿no? De que se puede identificar las diferentes variables que inciden en un problema público y que si se pueden identificar esas diferentes variables podemos pensar también estrategias para atender cada uno de esas variables o factores y de esa manera solucionar ese problema identificado, ¿no? Esa concepción de racionalidad exhaustiva o racionalidad ilimitada, como se llaman otros autores,
supone también que quien planifica tiene infinidad de recursos, infinidad de tiempo y la capacidad técnica para analizar justamente todas esas variables que podrían incidir en el problema. Entonces, contra esas o atendiendo esas limitaciones propias de ese modelo normativo, y recordando también que aquí estamos hablando de tipos ideales, y que esto no necesariamente se plasma vis a vis en la práctica o en la realidad, y ya le doy la palabra a Verónica. Digo, contra esas limitaciones empiezan a aparecer también autores, dentro de esos el propio Matus, que fue el autor de referencia en América Latina, y sobre el cual ahora vamos a avanzar un poco, que empiezan a señalar, miren, cosas como marcar las limitaciones de esos modelos y decir, en cualquier proceso de planeamiento entran en juego otros factores. En primer lugar, los recursos que tiene quien planifica son limitados. Nunca se va a poder hacer un análisis exhaustivo de todas las variables que inciden en un problema, porque no tiene límites de tiempo, tiene límites de recursos, tiene límites de capacidades técnicas. En segundo lugar, en cualquier organización compleja como lo es una organización pública, es muy difícil arribar a un consenso general, y cuando digo un consenso general, digo a una unanimidad en cuanto a delimitar un problema y que todos los actores inmersos en esa institución tengan la misma percepción de ese problema, de ese déficit o de esa brecha. Siempre va a haber contrapuntos, diferentes puntos de vista, y aun cuando se acuerde en que el problema es ese, muy probablemente los diferentes actores puedan llegar a tener diferentes visiones en cuanto a la magnitud, la cuantía y la relevancia de ese problema como tal. Sí, Verónica. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Estaba pensando que una lógica similar se traduce también en estas convocatorias que hay a veces de proyectos, donde, bueno, a mí me tocó en su momento el diseño de proyectos básicamente de transferencia desde ministerios centrales, ministerios de la Nación, donde se planifican cuestiones en el escritorio y no en territorio, y no se hace intervenir a los beneficiarios directos e indirectos. Entonces esto hace que luego, por una excesiva planificación teórica y de herramientas, de cronogramas excelentes, Gantt, todo cierra, pero cuando los objetivos están planeados en el escritorio y no están planeados en el territorio, después la transferencia, cuando uno transfiere, cuando uno trabaja directamente con el destinatario, tiene que reformular los proyectos, básicamente reformular los resultados que se esperan obtener y reformular básicamente los cronogramas, ¿no es cierto?, que nos han propuesto seguir y construir, y no hablo de misión por ahí, o de visión, eso no se reformula, pero sí en la parte más dinámica, ¿no?, de los proyectos, y me parece que esa lógica aún se utiliza, sobre todo cuando cuando el financiamiento es externo, ¿no?, es multilateral. Encontramos estas lógicas permanentes en los proyectos. Bueno, sí, muy probablemente eso sea así. De hecho, uno cuando analiza muchos programas de financiamientos de organismos multilaterales que se destinan a actores en diferentes países, ahí también aparece la necesidad de tener una misma lógica de diseño en cuanto a la solicitud de financiamiento, porque también existen limitantes de la capacidad de hacer un seguimiento o una evaluación. Entonces, cuanto más heterogéneos sean esos pedidos de financiamiento, más difícil es hacer esa comparabilidad y ese seguimiento. Entonces, ahí también hay como un ejercicio de, bueno, hasta qué se renuncia en pos de un seguimiento y una evaluación, ¿no?
Yo lo que sí quiero, y ahora después avanzando a las características más del planeamiento estratégico, que algunas de las cosas que estoy planteando aparecen y se incorporan en los procesos de planeamiento. Cualquier ejercicio de planeamiento implica hacer una proyección, hacer una previsión en base a los recursos disponibles que tenemos o los recursos potenciales que podemos llegar a tener. Obviamente que esa proyección inicial que se haga, esa previsión o esa estrategia que se define inicialmente, no significa que sea un canon que debamos seguir a lo largo de todo el proceso de planeamiento, ¿no? Por eso, y esto lo vamos a ver más adelante, toda instancia de planeamiento tiene que tener momentos de revisión y ajuste. ¿Por qué? Más en Argentina, ¿no? En donde el contexto en el cual se llevan adelante los procesos de planeamiento son muy cambiantes. Yo dábamos un ejemplo, y ya le doy la palabra a Ariadna, ¿no? Dábamos un ejemplo en la clase pasada de cualquier proceso de planeamiento que se aprobó en una universidad en el 2019, bueno, necesariamente se tuvo que revisar porque vino la pandemia. O cualquier, y dejemos de lado la planificación en las universidades, pero cualquier proceso de planeamiento que se hizo en una organización pública que esperaba una X cantidad de recursos financieros a partir de una inflación proyectada, bueno, con esa inflación es muy superior a la proyectada originalmente, bueno, ajustes hay que hacer, porque no vamos a poder comprar todo lo que pensábamos que íbamos a poder comprar cuando iniciamos el proceso de planeamiento, ¿no? Entonces, la planificación implica hacer ese ejercicio de definir un problema o grandes problemas, grandes objetivos, y ir afinando esa estrategia, esos medios que me permitan a mí como institución pública alcanzarlos. Pero al mismo tiempo, la importancia de tener mecanismos de seguimiento y momentos de discusión política en los plazos intermedios como para hacer revisiones y ajustes, o para incorporar al proceso de planeamiento cosas que no previmos o que no se manifestaban en una gran dimensión al momento de iniciar el proceso, ¿no? Sí, Ariana, perdón. Bueno, creo que mucho de lo que iba a opinar ya lo comentaste, pero sí, un poco tiene que ver con esto del deber ser, porque en el deber ser está la percepción de otros actores, y esa percepción de otros actores puede llevar a desencadenar en otros puntos, que creo que es un poco lo que iba la compañera, que cuando lleva a territorio, la realidad del deber ser de otros no es la que quizás fue en la línea de planeación. Y también respecto del orden de los sucesos, tal como dijiste vos. Lo que yo todavía no se me ocurre es cómo insertar esta dimensión política para esta revisión constante de metas. Porque normalmente en los proyectos o en el planeamiento ponemos como montos y fechas alcanzables, y eso es netamente normativo, entonces es muy difícil tener una revisión sobre algo que sea netamente normativo. Bien. Bueno, tomo la inquietud, digamos, y vamos a presentar algunos casos concretos en la clase que viene de cuáles son los mecanismos de instancia y revisión y cuáles son las instancias de definiciones políticas de esos mecanismos en algunas universidades, ¿no? Obviamente nosotros vamos a hablar del caso de la Universidad Nacional del Litoral, pero también vamos a traer algunos otros ejemplos, ¿no? En donde yo creo que la importancia es hacer el ejercicio de no pensar a la dimensión técnica o la dimensión prospectiva de proyectos y programas disociada de la dimensión política, ¿no? Como que van por dos carriles paralelos y no se cruzan. Y siempre partiendo de la base de que el planeamiento no es una cuestión meramente técnica, ¿no? Sino que es una cuestión técnica política. Así que quienes tienen a su cargo, no las áreas de planeamiento, ¿no? La gestión del planeamiento, que en las universidades puede tener una
importancia mayor los rectores o las rectoras, pero también instancias colegiadas, como pueden ser los consejos superiores, o incluso comisiones ad hoc del propio Consejo Superior para que sea más operativo, bueno, tengan participación activa en aquel seguimiento, monitoreo, control que sí realizan las instancias técnicas, que son las que tienen más incorporada en su rutina, en su administración diaria, las diferentes acciones que hay asociadas al planeamiento. A ver, retomando un poco la presentación, diciendo ya a la otra de las variantes, dijimos, ¿no? La planificación se introduce con esta impronta y con este mayor peso de lo normativo sobre los diferentes componentes de la planificación. Luego aparece, y esto también es una incorporación a la idea de planeamiento de muchos otros procesos, experiencias y demás que se estaban dando a nivel de, podríamos decir, el sector privado o la gestión de las grandes empresas, ¿no? Digamos, la planificación estratégica también, cuando surge como tal, surge, bueno, señalábamos antes, dábamos el ejemplo de la contienda bélica, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y el peso que tuvo ahí la idea de planificación estratégica, sobre todo en países como Estados Unidos. Eso tiene una gran influencia también en los procesos de planificación en las grandes corporaciones, y luego hay como una vuelta de esa idea de planificación estratégica al sector público como para superar o para incorporar en los procesos de planificación acciones que permitan superar esas limitaciones que tenía o que tiene el enfoque puramente normativo. Entonces, y esto creo que en la última clase habíamos quedado en esto y que también había llevado ahí alguna discusión o alguna explicación mayor, que es el hecho de que la planificación estratégica no implica un desconocimiento o una superación a partir de plantear algo completamente nuevo sobre la planificación normativa, ¿no? Sino que la planificación estratégica, concebida como tal, incorpora la dimensión normativa. Dice, es relevante que cualquier institución fije acuerdos políticos, acuerdos normativos, que lo plasme en un plan, que lo plasme en un documento, y que indiquen cuáles son las grandes metas o los grandes objetivos de esa institución a mediano y largo plazo. Ahora, es decir, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo deberíamos ser como una institución pública inserta en una determinada región, en una determinada provincia y demás, de acá a 10 años, 5 años, etc.? Pero no quedarnos con eso, no quedarnos con que si logramos definir eso colectivamente, con más o menos ruido, con más o menos contrapuntos, etc., en última instancia, la síntesis se da en esos órganos que son los encargados de aprobar esos documentos, sino que al mismo tiempo hay que incorporar lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer como institución a partir de los recursos que tenemos, o lo que yo señalaba antes, o que pensamos que podemos llegar a tener? De hecho, una de las intervenciones que hicieron recién, que decía, bueno, claramente cuando uno solicita financiamiento, solicita recursos, le piden hacer ese ejercicio de qué va a hacer uno con esos recursos en un tiempo o un horizonte posible. Entonces aparecen esos cronogramas con el desglose de las actividades, y que dicen en el mes 1 voy a hacer esta actividad para que voy a necesitar tantos recursos y demás. Y ese es un ejercicio, por más que sea engorroso, por más que a veces cuando lo estamos completando pensamos al mismo tiempo, esto no lo vamos a cumplir,
Pero ese ejercicio es el ejercicio de incorporar lo que podemos hacer con los recursos que vamos a tener. Y si hacemos ese ejercicio de ver qué podemos hacer con los recursos que vamos a tener, y si al mismo tiempo alineamos ese ejercicio con lo que definimos normativamente, con lo que definimos como deber ser, es la forma de darle estrategia a eso que proyectamos. Es decir, es la forma de introducir los medios, si se quiere, o la forma en que vamos a accionar para alcanzar ese objetivo, dado precisamente ese objetivo o ese gran fin que nos pusimos. Vamos a ver después que ese puede ser, o esa dimensión estratégica puede revestir diferentes formatos. Una idea puede decir, bueno, vamos a definir una estrategia como universidad a partir de programas y acciones, o a partir de programas y subprogramas, o a partir de acciones que avancen solamente sobre brechas o déficits. Es decir, la elección de la estrategia lleva implícita también, bueno, cuál es el objeto de planeamiento de esa institución. Esto es, el objeto de planeamiento es la institución en su conjunto. El objeto de planeamiento son no solamente las acciones sustantivas que realizan nuestros docentes, o nuestros estudiantes y demás, sino también todas aquellas acciones de apoyo a las acciones sustantivas y las acciones administrativas o de servicios generales que son necesarias para que la institución funcione como tal y cumpla sus objetivos. Esa es una forma de definir el objeto de planificación. La universidad en su conjunto, lo que lleva aparejada mayores capacidades y mayores definiciones y mayor peso de la planificación que en otras variantes, porque nosotros podemos definir como objeto de planificación las funciones sustantivas. Es decir, bueno, tengamos o planifiquemos sobre la enseñanza, planifiquemos cómo queremos que sea nuestra investigación, planifiquemos cómo queremos que sea nuestra extensión, que es otra forma de recortar el objeto de planificación. Pero en uno u otro caso, el pensar la estrategia es importante. Y pensar esa estrategia en función de lo acordado, decidido y definido en esos documentos institucionales que fijan la visión o los grandes objetivos. Es decir, como se señala ahí, no desconoce la importancia de lo normativo, pero no se queda en la mera norma y avanza en las condiciones de viabilidad para la implementación de las acciones en pos de los objetivos definidos. Aquí hay una cita, un contrapunto que hace Matus entre la planeación normativa y la estratégica. Dice, la planeación normativa, planear es establecer normas racionales y coherentes sobre el futuro, encontrar una racionalidad del debe ser capaz de orientar direccionalmente a la sociedad y orientar la acción del Estado. En cambio, la planeación estratégica, planear es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión para seleccionar una dirección que guíe el cambio situacional y preceder y presidir las acciones que le construyan viabilidad, venciendo la resistencia, inercia y activa de oponentes en la lucha cotidiana. Matus, obviamente, y esto lo van a encontrar muy, muy claramente en su texto que tienen ahí, en él la relevancia de la dimensión política y de los contrapuntos entre los diferentes actores sociales inmersos en un proceso de planeamiento tiene mucha importancia.
identifica al planeamiento también a partir de diferentes momentos, ¿no? Un momento diagnóstico, un momento normativo, un momento estratégico y un momento de revisión, pero no a partir de una linealidad, es decir, no a partir de que primero hacemos un diagnóstico, después pensamos lo normativo, después pensamos lo estratégico y después pensamos cómo vamos a hacer el seguimiento y la evaluación de ese plan, sino que en la concepción de Matos los 4 momentos coexisten en todo el proceso, por más que uno sea el momento relevante en un momento del tiempo, ¿no? Obviamente, cuando aparece el momento diagnóstico, que es el momento inicial, dice Matus, no debemos disociarlo del momento normativo, del momento estratégico o del momento de evaluación y seguimiento, porque eso implicaría desconocer los recursos con los que contamos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico, hay que tener líneas de base, hay que tener precisión acerca de cuál es la situación inicial y cuáles son los problemas, pero no hacer ese ejercicio de manera disociada con lo que contamos, con nuestros recursos, porque eso en última instancia es lo que permita anclar a ese diagnóstico a una realidad concreta, sabiendo que en ese diagnóstico va a haber diferentes contrapuntos, diferentes visiones, diferentes actores que van a tener diferentes opiniones acerca de los problemas o la relevancia de esos problemas. Y cuando digo relevancia, también hago referencia a la priorización, ¿no? Es decir, nosotros sabemos como institución que tenemos N cantidad de problemas, pero también sabemos que no podemos atender a esa N cantidad de problemas al mismo tiempo con los recursos que disponemos. Entonces también ahí aparece una discusión sobre qué priorizamos, qué atacamos primero, qué atendemos primero, a qué le damos más relevancia, a qué le asignamos más recursos, etc. Yo les quería mostrar un cuadro, y con esto como ir haciendo también una síntesis de las diferencias entre la planificación normativa y la planificación estratégica. Esto está extraído del texto de Matus que tienen ustedes, en donde el autor contrapone lo que es la planificación estratégica, en su variante denominada planificación estratégica situacional, porque en Matus está muy presente y es muy relevante que quienes planifican lo hacen situado en un contexto social, político, cultural específico. De hecho, y por eso también era un defensor de que los procesos de planeamiento se deben impulsar y gestionar desde las propias organizaciones que planifican, contra esta idea también muy presente de tomar un modelo de planeamiento que fue exitoso en una institución por el solo hecho de haber sido exitoso y replicarlo vis a vis en otra institución, sino que más allá de que haya técnicas comunes, de que haya formas de pensar la estrategia similar y demás, los problemas son singulares, los problemas están situados, independientemente de que también hay problemas que son estructurales y comunes, ¿no? Y me remito a la clase pasada cuando presentábamos algunos números o algunos datos del sistema universitario argentino. Es decir, hay algunos problemas que son estructurales y que no son específicos de una o dos instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué contrapone Matus? Dice, la planeación normativa, en la planificación normativa, planear es establecer normas racionales y coherentes sobre el futuro, ¿no? Esto que hablábamos de la racionalidad exhaustiva. En cambio, en la planificación estratégica situacional, planear es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión para seleccionar una dirección que guíe el cambio situacional y producir acciones que les construyan viabilidad, venciendo la resistencia
bueno, que aparece la palabra oponente, que es la palabra que utiliza Matus, podríamos decir una palabra a lo mejor no tan compartida, por lo menos por mi parte, pero sí haciendo referencia a que hay discrepancia en cuanto a que siempre va a haber discrepancia entre los diferentes actores que están insertos en un proceso de planeamiento, entonces esa viabilidad muchas veces va a tener que incorporar la definición de la posible resistencia por parte de actores a actuar en el sentido de lo definido normativa y estratégicamente, ¿no? En el caso de la planeación normativa, les voy a pedir que si alguno quiere intervenir, que ponga, levantar la mano, así yo lo puedo ver. Ah, bien, aquí veo. Sí. Hola Daniel, sí, me llama la atención sobre todo esto, las similitudes o el paralelismo que se puede ver en el planeamiento institucional con el planeamiento en el orden de la planificación científica, donde parece ser, aunque sé que no lo es porque no lo planteas desde ese punto de vista, parece ser plantearse como una dicotomía entre lo que es el planeamiento normativo y el planeamiento estratégico, similar a lo que sucede en el campo de lo metodológico, en la investigación científica, con esa dicotomía que se plantea con el monismo y el pluralismo metodológico, donde el monismo tiene un fuerte componente basado en el positivismo, y el pluralismo, donde sale de ese paradigma positivista y piensa que hay una multiplicidad de formas de encarar el problema de estudio, dependiendo de la visión o cómo se concibe al objeto de planeamiento, que es lo que vos hablas en este caso particular, que en el caso científico es el objeto de estudio o el objeto de conocimiento. Entonces, en realidad esta dicotomía no existe, se la plantea yo creo que a los fines didácticos, nada más que como para poder diferenciar las posturas, ¿sí? Que hasta pueden decirse que son posturas filosóficas, en definitiva, sobre lo que es el problema del planeamiento, pero que para nada son dicotómicas, sino complementarias. Como bien lo dijiste, o sea, gratamente tenía esa percepción donde lo planteas, porque no hay otra manera de hacerlo, ponerlo sobre la mesa, pero dejas bien claro que no es una postura dicotómica, que esto es lo malo y esto es lo bueno, o esto es peor que aquello, sino que justamente en todo proceso de planeamiento están los dos componentes, lo normativo, porque es lo que de alguna manera nos genera cierto orden, cierto norte, pero lo estratégico es lo que nos permite la autocorrección y el mirar para atrás y poder ajustar en el camino, y una mayor intervención de todos los actores. Y también lo que decías recién vos de esto de los oponentes, de las resistencias, tiene que ver con las tensiones que se presentan generalmente en los equipos de gestión, cuando de pronto se ve una dirección hacia un sentido y esa dirección por ahí no es compartida con un sector de gestión, y se generan estas tensiones o estas posturas oponentes, por así decirlo. Pero yo creo que son posturas todas necesarias que en definitiva, después de las discusiones y los consensos, permiten seguir avanzando. Así que veo increíblemente una gran similitud entre lo que es el planeamiento institucional con la planificación o planeamiento científico, donde en ambos casos por lo general se parte de problemas que se quieren resolver. En el planeamiento institucional tenemos un problema práctico, y en el planeamiento científico un problema de conocimiento. Y ahí confluyen las dos posturas, ¿sí? Monismo, pluralismo, y normativo y estratégico en este otro aspecto. Sí, bueno, muy buena, y no tengo mucho para agregar a lo que dijiste así. De hecho, yo ahí hacía referencia a la gran influencia del positivismo, sobre todo en el caso de la planeación normativa o más de tipo normativa, básicamente porque está muy presente esta idea de que se puede objetivar el objeto de valga la redundancia, ¿no? El objeto de planificación. Y si se puede objetivar, al igual que lo diría el positivismo científico, puede haber un investigador ajeno a eso que está investigando y produciendo un conocimiento
con neutralidad valorativa, bueno, etcétera. Bueno, y en el caso del planeamiento normativo, esa influencia está bien clara, ¿no? Y después, obviamente, cuando aparece esta idea de pluralidad o de conocimientos y metodologías y estrategias más diversas de acuerdo al interés del propio investigador, o incluso con posturas que desde lo epistemológico plantean, ¿no? Posturas más interpretativistas y demás, es imposible disociar investigador de lo que se está investigando, porque el investigador también tiene una carga subjetiva, tiene sus, bueno, sus creencias, sus valores y demás. Por lo menos en el campo de las ciencias sociales eso está muy presente, en el de las humanidades también, incluso también en el de las ciencias más básicas, ahora con muchas discusiones de las últimas décadas. Pero bueno, aparece también esta necesidad de discutir el monismo metodológico o el método científico, en singular lo digo, como un método canónico desde el cual producir un conocimiento que sea validado científicamente. ¿No? Es decir, hay otras formas de producir conocimiento que también es válido científicamente y que no se ajustan necesariamente a esa idea de objetividad, de neutralidad y demás. Eso se ve claramente también en los dos modelos que presenté y muy bien lo señalaste, ¿no? Y en el caso de las controversias o los contrapuntos, yo no lo pondría solamente en el nivel de a lo mejor de contrapuntos que pueda haber al nivel de los mandos de gestión o de los tomadores de decisiones, sabiendo que es contrapuntos que pueden aparecer, discrepancias, diversos puntos de vista, sino que también aparecen, y lo digo por experiencia, en el caso de diferentes formas de concebir las funciones sustantivas de la universidad, según se pertenezca a una u otra de las grandes áreas, ¿no? Y en esto que hablábamos recién, por ejemplo, de cómo producir un conocimiento científico que sea validado científicamente, muy probablemente aquellos que vengan de las ciencias básicas, o de la matemática, la física, la química, tiendan a tener una postura y muy probablemente quienes provengan de ciencias sociales, humanidades y demás, puedan tener diferentes puntos de vista. Eso lleva a que se produzcan controversias. Yo doy un ejemplo de nuestra universidad. En nuestra universidad, en el año 2015-2016, llevamos adelante un proceso de evaluación de la función de investigación y desarrollo, que lo habíamos hecho en el marco de un programa que tenía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo usaron muchas universidades, que implicaba hacer un ejercicio de autoevaluación y contra eso proponer un plan de mejoras para bueno, mejorar aquellas déficits o aquellas brechas que se habían identificado en ese informe de autoevaluación. Nosotros, en nuestra universidad, tenemos, por cuestiones históricas, un desarrollo relativo menor, si se quiere, de las ciencias sociales, porque la Universidad Litoral, que antes abarcaba una gran región, que incluía la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos y toda Santa Fe, entonces era una única universidad que tenía sede en Rosario, en Corrientes, en Paraná. Y luego se fueron creando otras universidades, como la Universidad Nordeste, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Rosario, sobre esas sedes que eran de la Universidad Litoral. Y entonces, en esos desprendimientos, muchas de las carreras vinculadas con las ciencias sociales quedaron en esas otras nuevas universidades que se iban a crear. Y luego también, ¿no?, los procesos dictatoriales, como fueron también poniendo freno a los intentos de recomponer ese campo en nuestra universidad. Entonces, cuando hicimos ese diagnóstico, esa autoevaluación, obviamente que esto quedó en evidencia, digamos, que los investigadores del área de las ciencias sociales, por esa menor trayectoria histórica que tenían versus la gran tradición que tenemos en nuestra universidad de disciplinas como la química, como las ingenierías y demás, bueno, publicábamos menos en revistas indexadas, teníamos menos capacidad de captar financiamiento externo para investigar, teníamos menos doctores, bueno, etcétera. Entonces, en ese plan de mejoras que propusimos,
aparecían cosas que para el área de las ciencias sociales considerábamos que eran muy relevantes, como era, por ejemplo, algo tan simple como redacción de textos académicos en inglés, o de redacción de abstract para postular a revistas científicas en inglés, o talleres para conocer mecanismos externos de financiamiento para la investigación, para conseguir fondos en una agencia o en algunos organismos internacionales. Y los investigadores y las investigadoras que eran de otras áreas, que eso lo tenían más claro, más desarrollado, que publican regularmente y demás, decían, ¿cómo van a hacer dentro de los planes de mejora enseñarle a un docente cómo tiene que redactar un texto cuando eso tiene que saber? Y ahí se producían algunas tensiones, porque era, bueno, destinar parte de esos recursos a mejorar la investigación en un área que tenía poca tradición, que para los investigadores de las otras áreas era algo obvio, que algo que se tenía que hacer, que debía transmitirse de discípulo a de quien está formando a sus discípulos dentro de los grupos de investigación y demás, que bueno, que era propio de disciplinas que tenían su historia. Entonces ahí también aparecen controversias o contrapuntos en el caso de un ejemplo muy concreto de una función sustantiva y que va más allá de la gestión, ¿no? Bueno, ni que hablar cuando uno se propone introducir mejoras por ahí en los procesos administrativos, en los procesos de apoyos o de servicios, y que tiene que interlocutar o negociar en el buen sentido de la palabra, dialogar tal vez con actores que vienen del estamento no docente y que también tienen sus propias lógicas, sus propias rutinas, y que cualquier movimiento, iniciativa o innovación que quiera hacer en esos aspectos genera, no digo naturalmente, pero genera generalmente una instancia de rechazo automático a introducir cualquier mejora o cualquier cambio de esas rutinas que están establecidas a lo mejor en un circuito administrativo. Y otro ejemplo es, nosotros introdujimos prácticamente de manera, no prácticamente, de manera acelerada la introducción del expediente electrónico por la pandemia. Era un proceso que lo teníamos previsto hacer en un plazo de 4 o 5 años, que lo habíamos iniciado en el 2019 con experiencia de un circuito solamente, con capacitaciones y demás, y luego en 3 meses aceleramos el proceso, y bueno, también generó resistencia, ¿no? Porque el hecho de no contar con el expediente físico en papel, bueno, es toda una cuestión para el sector administrativo, en donde el respaldo del acto administrativo tiene que necesariamente quedar un papel firmado, cesado, bueno, etc. Si las resistencias, los contrapuntos, y esto termino de sintetizar con esto, digamos, se manifiestan de diferentes maneras y en diferentes instancias en organizaciones públicas, en organizaciones universitarias, más en las organizaciones públicas, ¿no? En donde también, bueno, la diversidad y los distintos puntos de vista están presentes, bueno, en los diferentes estamentos. Bien. Esperen que quiero compartir. Ahí está. En fin, en este cuadro, ¿no? En esta tabla, perdón, extraída de Matus, están estas dos contrapuntos entre la planeación normativa y la estrategia. Pero me parece que lo importante es volver a recalcar que la planificación estratégica no implica, y
también lo señalado por las intervenciones de recién, el desconocimiento de lo normativo, ¿no? Es decir, el desconocimiento de la importancia de construir también una visión en conjunto de ese deber ser de la institución, ¿no? Obviamente que si uno se queda con este tipo ideal o con este concepto puro de premiación normativa, va a estar más presente esta idea de racionalidad exhaustiva, de metas compatibles y congruentes, de la inexistencia del disenso o de las opiniones diversas. Y por el otro extremo, en el otro tipo ideal de la planificación estratégica, el conflicto aparece. Aparece y aparece de manera presente y se incorpora a lo largo de todo el proceso, sobre todo en esta idea de Matus de que independientemente del momento del plan en que nos encontremos, las acciones tienen que incorporar lo hecho y al mismo tiempo proyectar lo que viene. ¿Mm? Y en la necesidad de, de avanzar en base a acuerdos que no necesariamente van a ser acuerdos centrados en un consenso general, con esta idea de unanimidad, ¿no? Sino que esos acuerdos implican a lo mejor ponerse de acuerdo, a ver la redundancia, sobre pequeñas cosas, avanzar en ese sentido y luego ver, o luego discutir, o luego revisar cuál es el próximo sentido en el cual avanzamos, pero siempre teniendo como horizonte ese o esos grandes objetivos institucionales definidos, ¿no? Y me quedo como para cerrar esta parte de la presentación con esto de Matus, que dice, todo plan tiene un aspecto normativo y un aspecto estratégico, ¿no? La norma refiere fundamentalmente a la dirección del plan y lo estratégico se formula como un entretejido de las acciones en torno de la norma a fin de simular con anticipación el proceso de construcción de viabilidad. La norma es una referencia direccional incompleta si se aísla del aspecto estratégico. Y lo estratégico solo se justifica y tiene sentido en relación con la norma, ¿no? Y así también un poco la importancia, sobre todo en instituciones universitarias, de, bueno, quiénes son los que deciden eso, ese aspecto normativo, ¿no? Y ahí hay diferencias entre el conjunto de las universidades argentinas, ¿no? Hay algunas universidades, muy pocas, que tienen en su estatuto que cualquier proceso de planificación debe ser aprobado por su asamblea, ¿no? Hay universidades en donde su estatuto no dice nada, porque tal vez la planificación no era algo que estaba en agenda cuando se hicieron las últimas reformas de los estatutos. Hay universidades que eso lo dejan en manos del rector, otras dentro de sus consejos superiores. Así, hay una gran diversidad de quién define esa norma o ese aspecto normativo, que en última instancia es lo que le da más peso a la definición posterior de la estrategia o al encauce de las acciones a través de los cuales se van a alcanzar esos grandes objetivos. Y una variante de la planificación estratégica y de la planificación normativa que yo traigo también a esta presentación es la de los planes de desarrollo institucional. Digo, ¿por qué es una variante? Porque en realidad es un proceso muy similar al de la planificación estratégica, pero tiene un componente diferencial central, que es que la planificación estratégica suele avanzar en un sentido de tener a la institución en su conjunto como objeto de planificación. Esto es, como yo señalaba antes, no solamente las funciones sustantivas y las funciones de apoyo, sino también las funciones administrativas, de servicios, la internacionalización, el vínculo con el medio, bueno, etcétera, toda la universidad. Y hace este ejercicio, ¿no? De
hacer la síntesis entre lo normativo y lo estratégico, es decir, pensar no solamente en el deber ser, sino también cómo definimos estrategias para todas las dimensiones de la universidad en pos de ese deber ser. Que en el caso de los planes de desarrollo institucional, al menos los planes que se implementaron en las universidades, que después podemos dejar algunos ejemplos en el campus virtual de algunos planes de desarrollo. Nosotros tuvimos un plan de desarrollo que fue del 2010 al 2019. Los planes de desarrollo tienen como objeto central de la planificación actuar sobre las brechas o déficits. Es decir, realizado un diagnóstico, identificado las brechas, identificado los déficits, identificado aquellas cosas en las que no estamos tan bien o que como institución queremos empezar a trabajar o incorporar, se define una estrategia solamente o principalmente para proyectar acciones que permitan atender esas brechas o esos déficits, ¿no? Acá hay una definición, que es una definición que la tomamos de un autor muy conocido, que es Oscar Oslak, ¿no? Un politólogo que trabaja en temas de Estado, de gestión, de administración pública. Dice, el plan de desarrollo institucional es un ejercicio mediante el cual una institución proyecta llevar a cabo un conjunto de proyectos y actividades que, una vez ejecutados, producirán diversos cambios en el funcionamiento de los sistemas de gestión interno, en los métodos y procedimientos, en la infraestructura existente, en las capacidades de su personal, etc. Hasta ahí como que no hay ninguna gran diferencia con una planificación estratégica, ¿no? Pero después continúa, suele basarse en un diagnóstico que permite identificar brechas o déficit de capacidad institucional, a partir de cuya detección se decide implementar medidas que incrementen esa capacidad. Así, el plan de desarrollo institucional tiende a expresarse en términos de programas o proyectos que intentan materializar los cambios necesarios según lo que indique, el diagnóstico realizado, ¿no? Entonces, los planes de desarrollo institucional o el plan de desarrollo institucional suele proyectar las acciones sobre brechas, podríamos agregar déficit, o aquellas cuestiones que la universidad quiera incorporar en su proceso de planificación porque son dimensiones que no las tenía en la agenda, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace 15 años o 20 años la dimensión de la internacionalización no estaba incorporada en las agendas de las universidades y se fue incorporando, de manera creciente a lo largo de estos últimos 20 años. En algunas universidades eso se hizo a través de los procesos de planificación, en otras fue un área que fue creciendo también de manera, o actuando sobre la demanda, los requerimientos, o el saber haciendo, podríamos decir, ¿no? Bueno, no se propone planificar todas las acciones de la universidad y sobre el diagnóstico se proyectan acciones nuevas y también tiene, al igual que una dimensión normativa a largo plazo. Aquí hay un comentario, dice, el plan de desarrollo institucional es cómo concebía el planeamiento institucional. ¿Te referís al planeamiento normativo o al planeamiento institucional? Al planeamiento como desarrollo, como el que Ajá. se basa sobre un diagnóstico que detecta justamente, quizás no tanto como problema, sino como cosas que están funcionando pero podrían funcionar mejor, o cuestiones que se pueden mejorar. O sea, esta era la idea de antemano que tenía de cómo tenía que ser o qué es lo que es un plan, una planificación institucional, un planeamiento institucional. Ahora lo que a través del curso voy encontrando es nombres a las distintas cuestiones. Entonces, internamente pensaba a la planeación institucional
como esto que presentas acá en la diapositiva como desarrollo institucional. Es lo que internamente tenía en mente sobre lo que es la planeación institucional. No me la imaginaba como puramente normativa, ni tampoco como puramente estratégica. Me parece que esta variante, en definitiva, es según lo que venimos trabajando en nuestra universidad y en las reuniones que tenemos con los que estamos en gestión, es esta visión la que está apareciendo, es esta postura, me parece que es la que de alguna manera se deja entrever a través de las reuniones, quizás hasta inconscientemente, es esta postura la que se pone sobre la mesa, más como una idea de un desarrollo institucional que como las otras dos posturas. ¿Mm? Sí, sí, de hecho, a ver, Eso no, está claro. De hecho, la mayoría de las universidades, cuando iniciaron por primera vez un proceso de planificación a largo plazo, la forma de encararlo fue a través de planes de desarrollo institucional o planes institucionales, ¿no? ¿Por qué? Y eso tiene una explicación, digamos. Tiene una explicación que es, generalmente, una universidad, en el caso de nuestra universidad, cuando empezó a hacer planes de desarrollo a largo plazo, tampoco contaba con una capacidad técnica operativa de iniciar desde el vamos con una planificación estratégica que tiene como otra dimensión, involucra otros recursos técnicos, administrativos, de seguimiento y demás. Y por otro lado, esta idea de desarrollo institucional está muy en línea también en las formas en que hacemos evaluaciones institucionales en nuestras universidades, ¿no? Por ejemplo, un insumo relevante para cualquier universidad que encara un proceso de planificación a largo plazo, o a mediano plazo, 5 años, 4 años, puede ser la evaluación institucional o la autoevaluación que hace la universidad y la posterior evaluación institucional que puede venir por el lado de los pares externos de CONIAB cuando evalúan a la universidad en su conjunto, y que generalmente ese tipo de documentos terminan con una serie de requerimientos o de observaciones marcando algunas cosas en las cuales debería mejorar o debería avanzar la institución en los próximos 6 años, 8 años, hasta que haga otra evaluación. Y que eso se constituye en un insumo que es una de las bases para ir delimitando, ir aclarando esas brechas, esos déficits y demás. Ahora, eso no implica que como universidad nos quedemos solamente con esa evaluación externa, esa evaluación institucional, sino que en virtud también de la autonomía de la propia universidad, podemos complementar esa agenda con una agenda propia, ¿no? Con una agenda de problemas que la propia universidad releva o ha detectado o decide poner en la agenda, porque también las evaluaciones externas tienen esa ventaja de que cuando viene alguien de afuera y te das algunas observaciones, está bueno que te lo hagan porque pone por ahí escrito en un papel, en un informe y demás, cosas que a lo mejor muchos conocemos, pero no se ponen por escrito, y al no ponerse por escrito muchas veces no se acciona en ese sentido, pero bueno, tiene la desventaja también de ser externa. Entonces, no conoce finamente la dinámica interna de la universidad, o lo que es muy importante también para una universidad como es la Universidad de Catamarca, como es la Universidad del Litoral y demás, es ese conocimiento del medio en el cual la universidad se encuentra inserta, ¿no? Que afina también, que define también cierta impronta que tiene la universidad. Y que eso tiene que ver con los potenciales vínculos que tiene la universidad en su sitio, en su región, con los actores sociales, con los actores del sector socioproductivo, con el sector público, y bueno, y cómo puede atender esas demandas, o cómo puede proyectar su función extensionista o su función de vinculación a partir de esa realidad situada, ¿no? Y que también hay como muchos insumos o muchas
cuestiones relevantes para identificar brechas o identificar déficits sobre los cuales avanzar. Y eso también al mismo tiempo, a diferencia de una planificación estratégica entendida en su dimensión más pura, ¿no? En esta idea de planificar todo, ¿no? También es un buen ejercicio para iniciar con la generación de una capacidad institucional, me refiero a una instancia burocrático-política que tenga a su cargo el proceso de planificación en interlocución con los otros actores de la universidad. Repito, no es lo mismo en cuanto a dimensión, en cuanto a la necesidad de recursos económicos, técnicos y humanos, iniciar con una planificación estratégica que iniciar con una planificación más sobre brechas o sobre déficit, y también haciendo la salvedad, al igual que lo hicimos con la diferencia entre la planificación normativa y la planificación estratégica, que nunca vamos a tener una visión pura de una planificación de desarrollo institucional, si se quiere, ¿no? Porque uno, iniciando un proceso de planificación, puede también encontrarse que puede ordenar o puede planificar algunas cosas que, si bien se vienen haciendo, la universidad claramente cree que se pueden mejorar procesos, se pueden mejorar procedimientos, etcétera, ¿no? Bueno, en vínculo con el que decía recién, la importancia de las capacidades institucionales, es decir, más allá de las variantes presentadas, normativo, estratégico, de desarrollo, podríamos agregar, que son tipos ideales, en la práctica los planes suelen estar en un punto que combina elementos, había un error, perdón, vamos a corregir enseguida si no me retan y no queda en el PowerPoint con error, elementos de cada una de estas variables. Un aspecto central a considerar es, al inicio de cualquier ejercicio de planeamiento, independientemente del formato que tenga, tiene que ver con las capacidades institucionales, es decir, el conjunto de los recursos, todo tipo de recursos, necesarios para lograr los objetivos institucionales definidos en el plan. O sea, hacer este ejercicio, ¿con qué recursos cuenta la institución? ¿Cuáles son sus principales déficits o brechas vinculados con esas capacidades institucionales? Cuando digo capacidades institucionales estoy pensando o estoy refiriéndome a las capacidades de gestión necesarias para el diseño, la implementación y el seguimiento del plan. Una pregunta mínima. ¿Cuento con un área que puede tener a su cargo el proceso de planificación? Supongamos que la respuesta es sí. Bueno, si vamos a ir a un proceso de planificación que involucre también la participación de facultades o departamentos y demás. ¿Existen esas capacidades a nivel de las facultades? Ojo, no estoy diciendo que necesariamente se tengan que generar oficinas específicas que tengan a su cargo ese plan, ¿no? Porque muchas veces, y los formatos generalmente utilizados es el de contar con un equipo de planeamiento o un equipo de programación general, que tiene diferentes denominaciones, con referentes en las diferentes unidades, que son los que tienen a su cargo, entre otras cosas, el seguimiento o las distintas fases del plan, ¿no? Bueno, y si no cuento, ¿qué puedo hacer para cubrir esos déficits y demás? Ese ejercicio de pensar también las capacidades institucionales, bueno, es relevante, ¿no? Bueno, y vamos a otra de las preguntas que tenemos en este módulo 1. Estoy viendo la hora, tenemos todavía un tiempo, que es como una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué planificar en instituciones públicas? Yo haría la pregunta más específica, ¿por qué planificar en universidades públicas?
acá podemos tener diferentes respuestas, ¿no? Una puede ser, y yo creo que es como la respuesta que predomina en Argentina, digo, en Argentina, en Uruguay, en los países más con una impronta más reformista, o en donde la reforma universitaria se ha expresado en mayor medida, es la autonomía universitaria. Si yo como universidad defino, en virtud de mi autonomía, hacia dónde proyecto la institución, perdón, a un plazo mediano o un plazo largo. Hay también, y seguramente a ustedes se les puede ocurrir muchas más, y probablemente sea una de las consignas que dejemos para el próximo foro. Hay también algunas respuestas que podrían venir por el lado institucional o normativo, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones institucionales de CONIAU, que si bien no exige que una universidad tenga implementado un proceso de planificación estratégica o un proyecto institucional, sí señala, esto está tomado de la resolución de CONIAU, que tiene los criterios y procedimientos para la evaluación externa, señala que se tendrá en cuenta para la evaluación externa materiales producidos por la propia institución universitaria a ser evaluada, el informe de autoevaluación obviamente, y otras fuentes de información adicionales que se desarrollaron. Informe de autoevaluación institucional, el informe de autoevaluación por un lado, y planes estratégicos o planes de desarrollo, si al momento de la evaluación externa la institución ha elaborado algún plan estratégico o plan de desarrollo. Este será también un insumo relevante. Bueno, pueden aparecer otras respuestas, como decía, ¿no? Mejorar la ejecución de las funciones sustantivas y tareas de apoyo, cuestiones vinculadas con la calidad, que también esto está muy atravesado por los organismos de aseguramiento de la calidad, que en el caso de Argentina uno puede pensarlo en CONIAU, pero cada vez también y de manera creciente aparecen instancias internacionales que avanzan en ese sentido, ¿no? En el caso del Mercosur hay algunas carreras que acreditan en el sistema del Arcosur y demás. Y también la posibilidad, en el marco de esa autonomía universitaria, de definir metas a largo plazo y estrategias para alcanzar esas metas. Perdón, ¿no? Acá obviamente termina esa presentación o esta presentación de esta diapositiva resaltando la dimensión de la autonomía universitaria como una dimensión relevante para pensar la necesidad de por qué planificar, es decir, la propia universidad, reitero, diseñando su futuro, pensando hacia dónde quiere ir, a través de sus órganos de gobierno, a través de sus instancias deliberativas, de sus articulaciones políticas al interior, pero es decir, sin la necesidad de que alguien externo o alguien exógeno nos diga hacia dónde debemos ir, sino definiendo nosotros, como universidad, nuestro propio rumbo, teniendo en cuenta observaciones que nos marcan externos, teniendo en cuenta directrices que pueden surgir de otros organismos, como puede ser el Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias, que señalan siempre la necesidad de articular con los otros actores del sistema educativo que están en el mismo Consejo Regional de Educación Superior, o la necesidad de atender, bueno, las demandas del medio, y de llegar de manera creciente con propuestas académicas a un mayor número de los ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de esas recomendaciones, de esas sugerencias o de esos direccionamientos que se pueden hacer desde esas otras instancias, ir definiendo o hacer el ejercicio, lo que plantea lo que posibilita la planificación, de definir de manera autónoma como universidad el rumbo, ¿no? Cuando vean el PowerPoint, después que lo subamos, van a ver que hay algunas diapositivas que no están presentando, que las estamos salteando, pero
no hacen relevancia a la presentación que estamos haciendo. Acá hay alguna referencia a la educación superior, a la ley de educación superior, que de manera explícita no dice nada de la necesidad o de la obligación de que las universidades tengan planeamiento. Sí exige en el caso de creación de nuevas universidades, exige un proyecto la formulación de un proyecto institucional que estrictamente no es un plan estratégico o un proceso de planificación, sino un proyecto institucional. Bueno, y quería terminar la clase de hoy haciendo una referencia, ya termino yo con mi presentación y le cedo la palabra si alguno quiere intervenir, a una cita de un autor que es Michael Warboy, que es un sociólogo que trabaja sociología de la cultura y trabaja mucho este tema en clave comparada. Él tiene un texto que después lo podemos subir, está en inglés, pero bueno, no sería bibliografía obligatoria, algo así como la universidad como una utopía real, y extrayendo un párrafo de ese texto, dice, Burawoy dice, para mí la universidad es un lugar donde se produce y transmite conocimiento, un lugar de erudición y de enseñanza. Esto da lugar a dos preguntas. En primer lugar, conocimiento para quién, y en segundo lugar, conocimiento para qué. Respecto a la primera pregunta, dice, ¿para quién estamos produciendo conocimiento? ¿Lo estamos produciendo para nosotros o para otros? Aquí la distinción es simple, una audiencia académica y una audiencia extraacadémica. Cuando se trata de conocimiento para qué, me baso en una distinción que atraviesa los escritos de Weber y la Escuela de Frankfurt, la división entre conocimiento instrumental y conocimiento reflexivo, conocimiento que puede venir más por el lado de conocimiento crítico. El primero tiene que ver con descubrir los medios más eficientes para lograr un fin dado que se da por sentado, es un conocimiento más científico, si se quiere, ¿no? Y el segundo tiene que ver con promover la discusión sobre los medios, sobre los fines, metas y valores que de otro modo damos por sentado, ¿no? Si uno hace un cruce de estas dos grandes preguntas, conocimiento para quién y conocimiento para qué, podemos armar este cuadro de doble entrada. Como buen politólogo me gustan los cuadros de doble entrada, así que nos van a ver en varias de mis presentaciones. Entonces tenemos conocimiento para quién, bueno, una audiencia más académica, que tenemos en nuestras aulas generalmente, en grado, en posgrado, producimos, o una audiencia extraacadémica. ¿Y conocimiento para qué? Un conocimiento más instrumental y un conocimiento reflexivo. Si hacemos el cruce entre las dos dimensiones, tenemos un conocimiento más profesional científico, que tiene básicamente, o que se vincula con la audiencia académica y con un conocimiento instrumental, un conocimiento más propio para incidir en la agenda, en políticas públicas, en transferencia de tecnología, etcétera, en vinculación con el medio, que tiene una audiencia extraacadémica, es el sector público, las empresas, las organizaciones sociales, pero que también es un conocimiento instrumental. Ese conocimiento más reflexivo y para la audiencia académica, que es el ejercicio de la crítica, de cuestionar muchas veces algunos conocimientos dados como válidos, pero a partir también de un método, de una argumentación y demás. Y también un conocimiento reflexivo orientado al debate, la agenda pública y demás, es decir, a una audiencia extraacadémica. Obviamente que uno podría hacer esta asociación entre este conocimiento para la audiencia académica como un conocimiento más vinculado con las funciones sustantivas de enseñanza e investigación, y ese conocimiento para una audiencia extraacadémica como un conocimiento más vinculado con la función sustantiva de extensión social o de vinculación tecnológica,
Pero si uno piensa en la universidad en conjunto y entendiendo que ambos tipos de conocimiento están íntimamente relacionados, bueno, uno apuesta o concibe la complejidad de las universidades a partir de concebir al proceso formativo de nuestros estudiantes y también la práctica de nuestros docentes investigadores si quieren, o docentes investigadores extensionistas, ¿no? Esta idea de sinergia académica, de la integralidad de ese proceso formativo, de ese proceso de ejercicio de la docencia y demás, en donde todos estos conocimientos y estas audiencias deben estar presentes, ¿no? Lo cual obviamente lleva a pensar o reflexionar un poco la complejidad que tiene cualquier proceso de planificación, ¿no? Es decir, no solamente el proceso de planificación está atravesado por cuestiones organizacionales, por funciones sustantivas, por déficit o brechas en áreas puntuales que hemos detectado, sino también que cualquier proceso de planificación en una universidad pública tiene que partir reconociendo, bueno, la complejidad que tiene la universidad desde su propia lógica de producción, de socialización, de impartir saberes, tanto para sus estudiantes, sus docentes, como para el medio en el cual se encuentra inserta. Me parecía apropiado traer estas últimas dos filminas simplemente para dar el paso a la unidad que viene, que la unidad que viene es ya empezar a conversar más específicamente sobre herramientas, alternativas, estrategias para pensar esos diferentes momentos de un proceso de planificación, empezando por el diagnóstico, ¿no? O por esa situación inicial, y bueno, entendiendo que ese nexo puede salvarse a partir de empezar a reflexionar un poco más cómo podemos pensar, cómo deberían ser una universidad pública en un país concreto, que es Argentina, en una región concreta que puede ser Santa Fe, puede ser Catamarca, puede ser Cuyo, bueno, etc. Bien, hablé mucho hoy, pero estuvo bueno porque hubo más intervenciones que la clase pasada. Esperemos que la clase que viene haya más intervenciones que en esta clase. De mi parte, simplemente señalar, y ya dejo la palabra por si alguno quiere hacer alguna reflexión, quiere hacer alguna consulta y demás, es la siguiente, que aquellos que no intervinieron en el foro de la clase 1 lo hagan, y que a partir del viernes vamos a dejar disponible otro foro, muy probablemente con una consigna vinculada a esa pregunta de por qué planificar o implementar procesos de planeamiento en una universidad. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión? Darte las gracias, Daniel, me encantó la clase de hoy. Me parece que ya va claramente rumbeando quizás a lo que esperábamos, y bueno, aportó mucho. Creo que clarificó bastante el tema de plantear las distintas posturas, así que desde mí agradecimiento, y bueno, que creo que ha sido muy provechosa la clase, así que felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces. Recuerden que la próxima clase es dentro de 15 días. Yo les voy a mandar un correo para que nos quede todo agendado. El link es siempre el mismo. Y bueno, seguramente también estaremos subiendo algún recurso, algún material nuevo al texto, perdón, al aula virtual. Bueno, muchas gracias y nos estamos Gracias, viendo. Daniel.
Muy Chao, amable. hasta luego, hasta la próxima clase. Bueno, Hasta luego. gracias, muy amable. Hasta Bueno, la próxima. nos vemos. Chao, chao, saludos.